Ok, shalom, shalom. Y primeramente, como siempre, antes de comenzar, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, honor, poder, imperio a nuestro Padre Celestial, que su nombre es Yahweh, en el nombre de su amado Hijo, Yahushai, en el nombre del Espíritu Santo, que es Rakakodash. Y doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y Shalom, Guabarak, que eso es paz, Shalom es paz, Barak bendición a los hermanos y pocas hermanas, a los miembros de esta elección, comenzando con el 144,000 y el resto de los israelitas, que son esa muchedumbre vestida de blanco, donde hay ancianos, ancianas, israelitas de todas las edades predestinados a ser salvos en estos últimos tiempos. Estamos en los días del fin. Y el Señor tiene un grupo de almas, una elección que Él predestinó para ser salvos en estos días del fin. Y esas almas, esa gente que va a ser salva, ellos pertenecen a la casa de Israel. Los israelitas son los llamados latinos y los llamados afroamericanos, los llamados indígenas e indios seminoles, y hay más israelitas esparcidos por toda la tierra que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel, y un número va a ser salvo, un número va a regresar a su heredad, que es ser un israelita. Si el Espíritu se activa y cree este mensaje, es porque tiene una alta probabilidad de ser miembro del electo y va a pelear en esta carrera de fe. Man. Hay israelitas que se pueden mirar como las otras naciones, como un chino, como japonés, como un musulmán, rusos, africanos, como un gringo, israelitas que se pueden ver como un hindú, pero el Espíritu los va a activar y ellos van a saber que pertenecen a la casa de Israel. Yo soy el hermano Bandabar del campo de aquí de Guadalajara, y con esta lección, que aunque lleva por título La Escritura es el bautismo, porque en estas falsas iglesias, estos falsos cristianos y otras religiones tienen se me olvida la palabra correcta, le voy a decir rito, man, ese rito de sumergirse en agua, bautizarse y, y decir que ya son salvos, man, que ya pueden entrar al reino, que ya van a entrar al reino, que ya fueron salvos. Y ahí ese bautismo en agua, ese bautismo aplicaba en la antigüedad, pero ahorita ese no es el bautismo, man. Y también no cualquiera puede ser salvo, man. Tiene que pertenecer a la casa de Israel porque la salvación le pertenece a los israelitas. Y específicamente tuvo que haber sido predestinado. El Señor tuvo que haberlo escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando los espíritus fueron creados, el Padre, Él eligió un grupo de almas que iban a ser salvas en estos últimos tiempos, man. Los, los, los escogidos siempre han estado del lado del Señor en todas las reencarnaciones, man. En todas las épocas o tiempos, siempre han sido gente del Señor. Porque la Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a un profeta. Eso enseña que los escogidos siempre han sido hombres del Señor, man. Y vamos a Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta escritura dice, haced discípulos de todas las naciones. Y a primera vista, aparentemente, esto está diciendo que cualquiera puede ser bautizado, cualquiera que crea en la verdad, puede decir yo creo y soy bautizado,
que es lo que enseñan diferentes religiones. Y como los católicos, ellos tienen el bautismo a un bebé, que es ridículo porque un bebé básicamente no puede decidir si escoge al Señor o no, si cree en el mensaje. Can, este, ese bautismo es, es el más ridículo. Y también los cristianos, ellos bautizan en agua a una persona adulta que ya decidió seguir a Jesús dulce y ya decidió ser un cristiano, man, pero también está en un error. Y son metidos en agua, son sumergidos y salen como, según ellos, un alma nueva. Pero lo que no entienden o no creen es que ese bautismo ya no aplica, man. Y en el nombre de Jesús nadie va a ser salvo de nada, man. En el nombre de Jesús nadie va a cambiar, man. Eso es, la salvación es por predestinación. Nadie podemos escoger servir al Señor, seguir al Señor, estar en esta verdad, man. Eso es un llamado. Eso es algo que el Espíritu Santo activa en esas almas que el Señor escogió. Y vamos a la Biblia, a la Blue Letter Bible, la Biblia de letras azules. ¿Cuál es? Mateo 28. Ok, 19. Vamos a entrar en esa palabra por naciones, a ver qué dice ahí, porque el mensaje no es para todas las gentes, man, para las naciones ajenas a Israel, para paganos o gentiles naturales. El mensaje no es para ellos, man. Y la palabra de naciones es etnos. Strong's G 1484. Ethnos. Ethnos. Etnos G 1484. Vamos a leer un poquito porque Esaú pone pájamen en el significado de las palabras, pero también pone la verdad. Y como dicen los hermanos, hay que saber masticar la carne y escupir los huesos, si lo pueden entender, man. Dice la palabra etnos. Y vamos al punto. Palabra de raíz, etimología, probablemente, referencia, esquema del uso bíblico. Una multitud, ya sea de hombres o de bestias, asociada o viviendo juntas. Y aquí también hay un punto en esto que dice aquí, hombre o bestias, que sabemos que el mensaje no es para animales literales, pero la palabra ah, para bestias, se me olvidó. En el hebreo moderno es Gojim, men, pero esa palabra entra a gente que no vive bajo los mandamientos del Señor, a gente que no está en orden con el Señor, que no recibieron la ley, en que alguien de otra nación es una bestia natural, men. Pero israelitas, abandonando la ley, abandonando los preceptos, mandamientos que el Señor les dio, vinieron a convertirse en gentiles, man. No, no gentiles de sangre, pero israelitas gentiles, porque ya no están bajo el orden que el Señor nos dio, man. Y básicamente se hicieron como animales, porque estar fuera de la ley y vivir como las otras naciones es ser una bestia, man. Dice, ya sea de hombres o de bestias, asociada o viviendo juntas. Dice, una compañía, tropa, enjambre. Y este es el punto, man.
Este es esta es la carne, esto es lo que significa, dice, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. Que la única gente que fue apartada, separada para vivir de la misma manera de pensar, del mismo género, de la misma naturaleza fueron los israelitas, porque el Señor apartó a la nación de Israel, los llamó santos, que santo significa apartado, para separarlo para Él mismo, man, para Yahweh. Y Él no tomó a las otras naciones. El Señor no hizo pacto con las otras naciones, no hizo pacto con chinos, con árabes, con africanos, con musulmanes, que tienen sus respectivas identidades en la escritura. Un chino es Moab, un japonés es Amón, los africanos son Cam. El Señor no hizo pacto con ellos, así que la única gente que tenía la misma naturaleza, que estaban bajo la ley o esa misma manera de vivir, de pensar, de regirse, de esa sociedad diferente a todas las naciones del mundo, eran los israelitas. Entonces, básicamente, el Señor está diciendo, vayan y evangelicen o den el mensaje a los israelitas, a los israelitas, al pueblo del Señor, a una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, que eso es la nación de Israel. La familia humana, la elección es la familia de la fe. Una tribu, nación, grupo de personas, ¿ya ves? Nosotros somos la nación de Israel, 12 tribus. Y aquí está la paja, naciones extranjeras que no adoran a Dios verdadero, paganos, gentiles, que, que para ellos no es el mensaje. Y aquí puse esa pregunta en el chat GPT. ¿Qué significa la palabra griega etnos? Y eso es lo que dijo esta bola mágica, man. La palabra griega ethnos significa nación, pueblo o grupo étnico. Se usaba en la antigüedad para referirse a comunidades de personas unidas por cultura, idioma y costumbres. ¿Ya ves? Esa palabra se utilizaba para definir a cierto grupo de personas, para definir básicamente a la nación de Israel. En la Biblia, etnos suele traducirse como gentiles, cuando se refiere a naciones fuera de Israel, pero también puede significar simplemente naciones o pueblos, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Mateo 24:7, cuando Yahawashi dice, porque se levantará nación contra nación, la palabra usada para nación es etnos, indicando conflictos entre distintos pueblos. Entonces hay una separación, men, en la palabra etnos. No significa todo el mundo, toda la gente, dependiendo del contexto, men. Se refiere a una nación específica. Y aquí se refiere a los israelitas, porque el mensaje es para los israelitas. Mateo 1:21 dice que el ángel le dijo a María, la madre de Yahushai, que Yahushai iba a venir para salvar a su pueblo, y su pueblo es la nación de Israel. Lucas 7:29, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. O sea, la que quería agarrar primero Juan 7:35. Desconcertados por las palabras, desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos, ¿no? Pero aquí
a lo que se está refiriendo la escritura cuando dice estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos a dar el mensaje. Eh, Eso enseña que el mensaje es para los israelitas. Vamos a agarrar Juan 7:35. Porque había israelitas que ahora ellos eran llamados griegos, man. Vivían como griegos, comían como griegos, vestían como griegos, hablaban griego. Eran israelitas que habían abandonado su heredad, man. Israelitas que habían desertado de la nación de Israel. Aquí está. Entonces los judíos se decían entre sí, a dónde se ha de ir que que a nosotros no le hallemos? ¿Acaso vamos a agarrar de aquí del 32 contexto? Dice, los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Entonces dijo Yahushai, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Entonces, porque el Señor iba a regresar al reino celestial, pero ellos creían que iba a ir a otro lugar, creían que iba a llevar el mensaje a, a las otras naciones, a los israelitas dispersos. Y 35, entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir que nosotros no le hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión? En la otra versión decía a los judíos dispersos. Pero la dispersión es toda la nación de Israel, israelitas dispersos por los cuatro rincones de la tierra, entre los griegos para enseñar a los griegos. Y vamos a agarrar la palabra dispersión. La palabra para dispersión es diaspora. Strong's G1290. Diaspora. Diaspora. Diaspora es G1290. Dice transliteración, diáspora, pronunciación. Vamos al punto, esquema del uso bíblico. Una dispersión de israelitas dispersos entre las naciones extranjeras, de los cristianos dispersos entre los gentiles. Que la palabra cristianos es mashayakim, que significa ungidos. Entonces, básicamente para ir a los ungidos dispersos entre los gentiles. Dice de la siguiente manera, dispersos, esparcidos, esparcidos, dispersión, es decir, especialmente, concretamente, el israelita convertido residente en países gentiles que están dispersos en el extranjero. Había israelitas entre todas las gentes de las naciones, entre gentiles. Eso fue una maldición de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok. Ok, dice Deuteronomio 28,
Deuteronomio 29, 28. Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. Deuteronomio 28, 64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra, man. Que esa profecía se cumplió cuando los israelitas del reino norteño llegaron aquí al continente llamado americano, hace 2700 años. Cuarto de Esdras 2:6, para que los lleves a confusión y a su madre a despojo, para que no haya descendencia de ellos, que sean esparcidos entre las naciones, que su nombre sea borrado de la tierra, porque despreciaron mi pacto. Y dice para que los lleves a confusión, y es como nuestra gente está hoy en día, confundida. Man. Los israelitas ahorita están confundidos. La mayoría de las tribus de Israel, de los israelitas alrededor del mundo, viven en confusión creyendo que son latinos, que son negros, man. Los israelitas que están allá en Estados Unidos, o los morenos, el reino del sur, ellos mismos se llaman negros, man. Se llaman nigues, se llaman entre ellos mismos, siempre se andan hablando de negro, de negra, man, y eso es confusión, porque ellos no son negros. O dicen que son afroamericanos y es confusión. Afroamericanos es confusión. Ellos no son afroamericanos, ellos son Judá, man. Un mexicano, un israelita llamado mexicano es de la tribu de Isaacar, pero nuestra gente está en confusión. Ellos se llaman a sí mismos mexicanos. Israelitas se creen que tienen otro título de nacionalidad, que pertenecen a otra nación. Esa es una maldición que nos puso nuestro Padre Celestial Yahweh. Pero esa maldición fue quitada de los elegidos, man. Porque cuando un hermano o una hermana vienen a la verdad, esa maldición la quita el Señor, man. Saben que son israelitas, saben de qué tribu son, y ahora están en verdad, man, en conocimiento. Pero esa maldición solo le va a ser quitada a los elegidos. La mayoría de nuestra gente, ellos van a creer, van a morir creyendo que son latinos, man, que son indios, indígenas, negros, para que los lleves a confusión, que eso es lo que significa aquí, y a su madre a despojo, porque el Señor a veces señala a nuestra madre, a nuestra tierra, man, a Israel, a Jerusalén, que el Señor sacó a los israelitas de ahí, básicamente despojó la tierra de Israel para que no haya descendencia de ellos y que sean esparcidos entre las naciones, que sus nombres sean borrados de la tierra, porque despreciaron mi pacto, quebraron la ley. Entonces, por eso aquí dicen, hey, estaban los sacerdotes, va a ir a los israelitas en la dispersión, tal vez hasta le enseña a los griegos, pero el mensaje no es para griegos naturales, man. Había israelitas que creían que eran griegos, que se hacían llamar griegos, pero regresaban a la casa de Israel. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Por más jabón y lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tú dices esto, no es cierto. Entonces, no importa
cuántas veces se bauticen. Y cuando yo estaba ahí en esas iglesias cristianas, men, había gente que venían de otra iglesia cristiana donde ya habían sido bautizados y el pastor para hacerlos miembros de de la congregación de ahí, los volvía a meter en el agua, men. Había gente, mujeres, que tenían hasta 3 bautizos en diferentes iglesias cristianas, aparte del que tenían de bebés, men, en la iglesia católica. Entonces, como dice aquí la escritura, no importa cuántas veces, aquí dice te pongas jabón o estés en el agua tratando de limpiarte, eso no funciona, men. Eso ya no aplica. Por más jabón y lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tú dices, esto no es cierto. Pues el Señor siempre está en punto en la escritura, men. Porque la escritura aplica al pasado, al presente, y la escritura es profética. Nos enseña el futuro, men. Es un libro, la escritura es espiritual, men. Es inspirada, es un libro vivo que siempre va a estar en punto, men. Entonces, nuestra gente no cree en el mensaje. Entonces, si no son miembros del electo, ellos van a creer que el bautismo de agua es válido. Pero el bautismo ahorita es la palabra, men, la Biblia, porque como leímos aquí en Lucas 7:29, dice, todo el pueblo escuchó a Juan. Incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Eso aplicaba ahí, men. Y aparte en este tiempo, aquí Juan estaba entre israelitas, men. Aquí no estaba el misterio de israelitas dispersos, israelitas gentiles. Aquí era fácil saber, aunque fueran gentiles, porque había gente que tenía registros, men. Había israelitas que vivían como griegos, como, o como otras naciones, pero ellos sabían que pertenecían a la nación de Israel. Pero como habían sus antepasados o sus padres, ellos mismos se habían exiliado o el Señor los había sacado, había israelitas que ellos mismos se salían de la ley. Y como el reino del norte, el Señor lo botó completamente, men, pero había de israelitas que no querían estar bajo la ley, así que desertaban, se iban a otras naciones, tenían hijos, nietos, bisnietos, y luego esa descendencia, ellos eran como gentiles, man. Y los israelitas, los judíos ya no los aceptaban, venían todos locos, todos fucking cicatrizados con costumbres. Israelitas no querían a israelitas gentiles, man. Por eso Yahushua vino a traer el mensaje. Dice, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Un bautismo en agua que aplicaba en ese tiempo, man. Y el bautismo de Juan era para enderezar el camino. Primera de Corintios 10:1 dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo. En el desierto todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés, ya ves. Ese fue el bautismo para Israel, otro bautismo, man, otro tipo de bautismo. El bautismo de Moisés, dice la escritura, man. Porque creyeron en lo que Moisés les decía, amén, en el mensaje. El Señor envió a Moisés
israelitas lo siguieron. Por eso dice aquí, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Ese bautismo fue válido, aplicó en ese tiempo. Pero en el tiempo de Yahushai ya no se abrió el mar, men, ya no estaba el ovni, esa nube, como dice la escritura, una nube que les daba sombra, ya no aplicó, ahora era en agua. ¿Can? Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Yahushai Mashiach. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Que eso es las filosofías de que no son del Señor, men. El entendimiento y la manera de vivir que no agradan al Señor, que no es como el Señor nos lo mandó, men. No estar en el Señor, no creer en las palabras del Señor, es básicamente, como dice aquí, cavaron para sí cisternas rotas, men, porque no hay salvación en otra filosofía, men, o en otra manera de pensar, en otra doctrina. Esas cisternas rotas son diferentes doctrinas, diferentes maneras de pensar de nuestra gente, men, que son muerte. Entonces, dice el Señor que Él es la fuente de agua viva, men. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos del Señor? Para saber qué es lo que le agrada, el libro, la Biblia, la escritura o el rollo, men. Es donde encontramos las palabras del Señor, donde encontramos el mensaje, encontramos la profecía ahí. Esa es la fuente de agua viva, men. Ahí es donde podemos leer y entender que nosotros íbamos a ser esparcidos, las señales que nos preceden o que nos enseñan que nosotros somos los israelitas, como las maldiciones, aplican a los llamados afroamericanos, fueron esclavos en América, que es Egipto moderno, indígenas que fueron esclavos de europeos, que eso aplica a las maldiciones de los israelitas. A ver. ¿Dónde está? Aquí vamos a leer un poquito aquí de esta historia. Vamos a leer aquí del 30, men. Dice Hechos 8:30. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Porque necesitamos maestros, men, en este caso los apóstoles. Son los que recibieron esa porción para darnos el entendimiento de las escrituras. Y el electo, el elegido, men, él iba a recibir el mensaje. Como aquí este etíope era un israelita que estaba, por eso iba leyendo Isaías. ¿Can? Había israelitas en todas las naciones y tenían diferentes chambas, men, o tenían diferentes situaciones, posiciones. Y la posición de este israelita era que él era un eunuco, men, y él estaba disperso en la tierra de Etiopía, por eso dice el etíope. Era un israelita que estaba allá. El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Porque la palabra tiene que ser enseñada. Dice, y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevada a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel y el juicio de la muerte, y quién entonces contará su historia. Sí, él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Yahushai. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Pero como el eunuco, vino a la verdad, como este eunuco vino básicamente al entendimiento, cómo recibió el mensaje, vino el apóstol, un profeta, un pastor, le dio el mensaje por la palabra, y ya cuando el eunuco entendió, entonces fue bautizado, pero la palabra fue la que lo trajo a la vida. Dice, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo en Yahushua Mashiach, es el Hijo de Dios. Amén. Y hasta ahí está el punto. Entonces la palabra es la que nos trae de regreso al Padre. Y otra vez, el mensaje es para israelitas, no para todas las naciones. Israelitas que estamos dispersos, ¿no? Y nosotros estamos dispersos. Como nación no hay ninguna tribu allá en Israel. La tribu que está allá con el nombre o con el nombre de la tribu primaria o de la tribu número uno, de la tribu líder, Judá, ellos no son los verdaderos juditas, Ellos se robaron ese título, el nombre. Israel está disperso. Ahora, sí es posible que haya israelitas ahí, pero no como nación, una minoría, porque aún ahí tiene que haber israelitas. El Señor dice que hay en todos los rincones de la tierra, pero no es toda esa gente. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y la Escritura nos da esperanza, ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Por medio de las Escrituras es que nosotros podemos aprender que somos los israelitas, Cuando entendemos que los israelitas iban a estar dispersos, entonces sabemos que si entendemos el mensaje, y es porque somos israelitas, y tenemos esa esperanza de ser miembros de los elegidos. Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, ya ves. Cuando descubrí tus palabras, y todos pasamos por eso, todos descubrimos esta verdad. Y esa verdad vino por la palabra, por la Biblia, el mensaje. Estábamos ahí mirando a los hermanos con el libro, sacaban una escritura y la leíamos, y ¡pum! Era algo que nos iba abriendo, el entendimiento. Esa luz iba aumentando. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Israel, ¿quién lleva el nombre del Señor? Los israelitas, Los israelitas. A los israelitas eran la gente del Señor, eran la gente que clamaban al Señor. Y las otras naciones
tenían sus falsos ídolos, man. Tenían sus creencias, sus locuras, pero los israelitas, ellos eran una nación que nacían con la verdad, man, que básicamente nacían en el verdadero entendimiento, en la verdadera religión, man. Entonces, cuando regresamos a eso, man, cuando otra vez agarramos el nombre y todo, fue un gozo, man, como dice aquí. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Recuperar el nombre de Yahweh del Padre y el nombre de Yahushai. Eso fue lo más grande, man, de este mundo. Salmos 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Man, ¿cómo es que nosotros vamos a limpiarnos, man? Con guardar tu palabra, man. Con guardar tu palabra. La, la Biblia, man, este entendimiento y las órdenes que nos dio el Señor, man. Lo que podamos hacer, tratar de agradar a Yahweh, Bahasham Yahushai. Esa es la manera justa de estar delante del Señor, man, caminar en justicia. Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y por eso dice la Escritura que esta salvación es un regalo del Señor, man. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación. No hay nada que podamos pagar o hacer en esta vida, en esta tierra, para merecer ser un miembro del electo, para merecer ser salvos. Esto es misericordia de Yahweh Bashim Yahushai. Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra vez las palabras, ¿no? ¿Dónde encontramos las palabras, el mensaje? En la Biblia. Dice Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye la fuente de sabiduría. ¿En donde encontramos la sabiduría del Señor? En la Biblia. La Biblia son las aguas profundas para ser bautizados, man. Otra vez, agarrar, como decía, esa, esa refrescada, man, ese regreso a ser un israelita, man, a estar en los caminos del Señor. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Marcos 10:39. Ellos contestaron, sí podemos. Yahushai les dijo, pues bien, la copa que yo bebo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que yo estoy recibiendo. Y sabemos que Yahushai al final, man, él tuvo que pasar por ese proceso de la crucifixión, que ese fue otro bautismo, man, el bautismo de sangre. Y ese bautismo es lo que les dice aquí Yahushai, serán bautizados con el mismo bautismo que yo estoy recibiendo, un bautismo de, básicamente, de aflicción. Y ese bautismo viene. Ahorita hemos sido bautizados en la escritura para regresar al camino, ven, como un israelita. Pero luego vamos a ser probados con el
mismo bautismo que pasó Yahushua, man. Ese bautismo de aflicción o de sangre, man, donde hermanos y hermanas van a tener que testificar con su vida o vamos a tener que testificar. No sabemos el camino que nos puso el Señor, pero toda la elección va a pasar por ese bautismo. Entonces, había bautismo en agua, que en ese tiempo sabían que eran israelitas o eran israelitas regresando al camino del Señor. Cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, los pasó por ese bautismo, man, en el desierto con la nube y cruzándolos por el mar. Ahorita regresamos por medio de la palabra y vamos a tener que pasar por esa aflicción, man, ser purificados como el oro en el fuego. Ok, acá básicamente pues eso es todo. Espero que haya sido edificante. Sea toda la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Brakakwedash. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de la gran piedra de molino y Shalom, Shalom a la elección.